Bueno, estamos un día más y hoy traemos a un culturista que muchos ya olvidaron, pero que ha sido Mr. Olympia. Y hoy traemos a Big Ramy, conocido por tener unas piernas gigantescas. Y vamos a ver su ascenso y caída. Con un anuncio rapidito, ya saben, si quieren que compre un micro, suscríbete, completamente gratis. Así que sin más, vamos a verlo. The first place Olympia gold medal. The first place check for $400,000 and the title of 2020 Mr. Olympia to our winner. Trophy Esto 2020. left for everyone, for everybody better in the world. And new Olympia champion, Big Ramy. A mí personalmente no me encantaba Big Ramy, le soy bien sincero. Y eso que a mí me gustan mucho los monstruos de la masa muscular. Tiene unas piernas gigantescas, pero Big Ramy no me encantaba. Hubo un momento en el que parecía invencible. Un hombre salido prácticamente de la nada irrumpió en el culturismo profesional, con un tamaño absurdo, una presencia intimidante y una fuerza que hacía ver pequeños a los demás competidores. En muy poco tiempo, Big Ramy pasó de ser un desconocido a convertirse en el rostro dominante de toda una era. 2 títulos de Mr. Olympia confirmaron lo que muchos ya sospechaban. Había nacido un nuevo rey, pero entonces todo empezó a... Y ya vieron quién estaba a la par de Big Ramy, ¿verdad? Lo voy a repetir por si no se dieron cuenta. derrumbarse, sospechaban. Había nacido un nuevo rey, pero entonces ¿Ya se dieron cuenta? todo empezó a derrumbarse. Su físico dejó de verse igual. La contundencia desapareció. Sobre el escenario ya no... También se le acusaba mucho de que se ponía aceites y todo esto. Que por cierto, he visto de que están acusando a varios culturistas. Siempre sale esto de vez en cuando por el uso de aceites y tal. Ponía miedo, sino dudas. Y mientras su nivel caía frente a millones de espectadores, comenzaron a Este es el tipo de monstruos que a mí me gusta ver. Nick Walker. Este sí. surgir preguntas que nadie podía responder con certeza. ¿Su cuerpo simplemente dejó de reaccionar? ¿Fueron las lesiones? ¿El desgaste extremo? ¿O hubo algo mucho más grave detrás de su caída? Hasta hoy, el misterio sigue alimentando rumores Que por cierto, hace no mucho habló, lo entrevistaron y dijo de que no planea volver. Así que Big Ramy se acabó. en toda la industria. Porque cuando un gigante se desploma, el mundo entero quiere saber por qué. La historia de Big Ramy nunca fue normal. Es que vean esto es un monstruo de la masa. Como les digo yo, ustedes saben perfectamente de que a mí me encantan los monstruos de la masa. Me encanta Nick Walker, me encanta Criso, aunque no sean los más estéticos, aunque a muchos no les guste, porque le dicen nevera a Nick Walker. Pero este señor no era muy pequeño, no sé cuánto mide, pero no es bajo de estatura y tiene muy buena masa muscular. Pero simplemente no me encanta. Nació el 16 de septiembre de 1984 en Alejandría, Egipto, lejos de los reflectores y todavía más lejos del lujo. Creció dentro de una familia humilde dedicada a la pesca, Esto sí que no lo sabía yo. rodeado de jornadas pesadas y una vida sencilla que parecía ya escrita para él. Pero en silencio, mientras ayudaba en el negocio familiar, existía una ambición distinta. Que por cierto, qué ganas de pescar la que me han dado últimamente. Vi un video de Willy Rex hace poco de que se fue a pescar. Yo tengo muchos años de no hacerlo, lo hice y me enseñaron cuando era muy pequeño. Bueno, tal vez no tan pequeño, pero ¿qué les digo yo? 12, 14 años. Pero últimamente me ha dado ganas de intentarlo otra vez. Pero no me gusta el sol, entonces probablemente no lo voy a hacer. Dentro de él le decía que estaba destinado a mucho más. A diferencia de otros culturistas obsesionados desde niños con el escenario del Mr. Olympia, Ramy no comenzó entrenando con un sueño claro. El gimnasio apareció en su vida casi... Aquí un poco la barba Ramy no de Islam Makhachev. comenzó entrenando con un sueño claro. El gimnasio No, que no es la barba, que es el cubrebocas. del Mr. Olympia. Ramy no Esto es el cubrebocas. Yo pensé que no sé por qué vi que tenía barba. Dije yo, se ve como Islam Makhachev. Pero no. Esto es el cubrebocas. Como les digo yo, que esto fue despuesito de pandemia. comenzó entrenando con un sueño claro.
El gimnasio apareció en su vida casi por accidente, más como una curiosidad que como un propósito real. Sin embargo, apenas tocó las pesas, algo cambió. Su cuerpo respondía de una manera fuera de lo común. Y poco a poco empezó a descubrir un potencial que ni él mismo entendía del todo. Con la esperanza de encontrar mejores oportunidades, él y sus hermanos dejaron Egipto para mudarse a Kuwait. Fue ahí donde todo tomó otro rumbo. En medio de ese cambio apareció Oxygen Gym, un lugar que ya tenía reputación de fabricar auténticos monstruos del culturismo. Y para Ramy, cruzar esas puertas terminó siendo el inicio de una transformación radical. Aún así, el camino estaba lejos de ser fácil. Mientras entrenaba con intensidad casi obsesiva, seguía trabajando como pescador para sobrevivir. Me cuesta creer de que Big Ramy fuera pescador. Porque cuando lo ves todo grandote, gigantesco, un monstruo de la masa muscular, tranquilamente puedes sacar una ballena del mar y te lo crees. Sus días se dividían entre el agotamiento del mar y sesiones brutales en el gimnasio. Dormía poco, trabajaba demasiado y aún así regresaba cada día dispuesto a seguir creciendo. Lentamente, su físico empezó a llamar la atención de quienes lo rodeaban. Había algo distinto Este señor, no sé por qué se me hace conocido, pero no me sale el nombre. en él, algo imposible de ignorar. Entonces ocurrió el momento que cambió su vida para siempre. Un día cualquiera, mientras entrenaba como siempre, alguien importante lo observó. No era un espectador cualquiera. Era Badr Budai, fundador de Oxygen Gym y una de las figuras más influyentes del culturismo en Medio Oriente. Apenas vio a Ramy, entendió que estaba frente a un talento excepcional. Su tamaño, su estructura y la facilidad con la que desarrollaba masa muscular parecían irreales. Bader decidió apostar por él de inmediato. Le ofreció apoyo económico, orientación profesional y todo lo necesario para que pudiera enfocarse únicamente en convertir. Les digo una cosa, esta marca aquí de atrás, Gorilla, es de mis favoritos. Esta cosa y la de MyProtein, que algún día espero que me patrocine MyProtein. Pero esta marca me gusta mucho. Cerca de donde yo vivo hay una tienda de estas y me gusta mucho. Así que por si ya saben, me quieren mandar ahí ropita, pues ya saben. Convertirse en culturista. Fue la primera vez que alguien realmente creyó en lo que Ramy podía llegar a ser. En 2011, Bader envió fotografías de Ramy a Dennis James, uno de los nombres más respetados dentro del culturismo profesional. Y la reacción fue inmediata. James no vio a un atleta común, vio un fenómeno. Un hombre con el potencial de dominar la categoría más peligrosa del planeta si recibía la preparación adecuada. Lo increíble fue la velocidad con la que todo sucedió después. En 2012, apenas 6 meses después de iniciar oficialmente su carrera competitiva, Big Ramy ganó el Amateur Olympia. Obtuvo su tarjeta profesional y, de golpe, pasó a formar parte de la élite de la IFBB. El desconocido pescador egipcio. Es que vean, pero de que ya se veía grande, porque cuando nos enseñaron la primera imagen de esta fotografía, no me había dado cuenta que había un señor acá. O sea, lo cubre completamente. Y aquí ya estaba fuerte. Ya se le nota un buen brazo, un buen pectoral. Ya estaba fuerte acá. Y ya estaba pelón también. Que esto ya con el uso de la química pues lo dejó calvo. Acababa de irrumpir en el mundo profesional y su llegada no pasó desapercibida. En 2013 llegó el momento de comprobar si todo el ruido alrededor de Big Ramy era real o simplemente otra promesa inflada por internet. Su debut profesional ocurrió en el New York Pro, uno de los escenarios más respetados fuera del Y el New York Pro no es ninguna broma. Olimpia. Y lo que sucedió esa noche cambió por completo la conversación dentro del culturismo. Con casi 129 kilos de masa muscular descomunal, Ramy apareció frente al público como una auténtica anomalía física. No parecía humano. De hecho, muchos comenzaron a compararlo con Ronnie Coleman, el hombre que redefinió... Bueno, aquí sí que no estoy de acuerdo. Aquí sí que no estoy de acuerdo. Y siento que eso sí es una exageración. Porque no lo veo así. Pero entiendo en cierta manera la comparación. Big Ramy realmente era un monstruo sobre el escenario. El concepto de masa muscular extrema durante los años 2000. Pero incluso entre las comparaciones había una diferencia importante. Ronnie combinaba tamaño monstruoso con una condición casi sobrehumana. Ramy, en cambio, parecía representar una nueva evolución todavía más extrema del tamaño puro. Era el tipo de físico que generaba fascinación, pero también preocupación, porque mientras más gigantesco se volvía, más personas empezaban a preguntarse cuánto tiempo podía soportar el cuerpo humano, algo así.
Su tamaño eclipsaba a competidores mucho más experimentados, y aún así se movía con una facilidad que hacía todavía más impactante su presencia. Muchos competidores recuerdan que, cuando lo vieron por primera vez detrás del escenario, el ambiente cambió por completo. Algunos dejaron de hablar, otros simplemente se quedaron observándolo en silencio. Porque una cosa era ver fotografías en internet, y otra completamente distinta era tener a Big Ramy parado a pocos metros de distancia. Pero es que yo creo que esto puede pasar con casi cualquier culturista. Nosotros a veces no nos dimensionamos lo gigantescos que están hasta que los vemos en persona. Es otra cosa completamente. Su tamaño parecía romper la lógica del culturismo moderno. Los hombros gigantescos, las piernas absurdamente densas y una estructura que hacía lucir pequeños incluso a profesionales veteranos. Era como si alguien hubiera llevado el concepto del Mass Monster a un nivel que ni siquiera la categoría Open había visto antes. No solo ganó el evento, prácticamente lo arrasó. Después de aquella actuación, el nombre de Big Ramy dejó de ser una curiosidad exótica proveniente de Egipto. Ahora era una amenaza real para la división Open. La reacción fue inmediata. Medios especializados, entrenadores y fanáticos comenzaron a hablar de él como el posible heredero de Phil Heath, el hombre que en ese momento gobernaba el Olympia, con una combinación casi perfecta de... Buah, pero es que Fithill para mí es incomparable con Big Ramy. Fithill es de lo mejor, de lo mejor. tamaño, detalle y simetría. Pero lo interesante Es que vean este fisicazo. Buah. era que ambos representaban filosofías completamente distintas del culturismo. Phil Heath era precisión, un físico extremadamente pulido. Sí, es que Fithill es gigantesco, pero a la vez tiene un físico bonito. Y Big Ramy es gigante, pero monstruoso, ¿no? Tiene las mejores formas, tiene una cintura más ancha y tal. A mí la verdad es que ustedes saben que yo, y ya lo mencioné en este video varias veces, que a mí me gustan mucho los monstruos, pero acepto completamente y mi fanatismo no me ciega por completo de que esto es más bonito y de que esto tiene que ganar, tiene que estar un escalón por encima. Lleno de detalle, separación muscular y proporciones casi imposibles. Big Ramy, en cambio, parecía una fuerza de la naturaleza. Tamaño brutal, densidad absurda, una presencia física que hacía que todo el escenario se sintiera más pequeño. Era como ver dos visiones diferentes del culturista perfecto, chocando directamente por el control de la era moderna del Olympia. Y aunque Heath seguía siendo el campeón, la llegada de Ramy empezó a generar algo que no ocurría desde hacía años. Miedo real dentro de la división Open. Porque mientras otros competidores intentaban igualar el refinamiento de Phil Heath, Big Ramy parecía intentar algo distinto. Superar físicamente los límites del propio deporte. Ese mismo año llegó al Olympia rodeado de expectativas gigantescas. Sin embargo, el escenario más importante del deporte tiene una forma brutal de poner a prueba incluso a los físicos más extraordinarios. Ramy terminó en 8º lugar. Para algunos el resultado fue decepcionante. Para otros era apenas el inicio de algo mucho más grande. Pero 8º lugar, ustedes tal vez dirán, 8º lugar, vaya vendida de humo y tal, pero no, nada que ver, no lo están viendo desde el punto objetivo que tiene que ser. Primero Olympia y quedar 8º lugar, eso te da una proyección gigantesca a futuro. O sea, esto tenía que llegar. El volverse Mr. Olympia iba a pasar. No es normal de que tu primer Olympia y tu primera Olympia, normalmente de los que llegan, si es tu primer Olympia, quedas de los últimos. No quedas 8º, no te metes en el top 10. Su potencial era evidente, pero todavía necesitaba madurez muscular, mejor condición y más detalle para competir contra la élite absoluta. Y en lugar de venirse abajo, siguió trabajando. Entre 2014 y 2017, su evolución Es que las piernas que tenía Big Ramy eran monstruosas. fue imposible de ignorar. Cada temporada parecía más sólido, más denso y con una estructura cada vez más refinada. El tamaño monstruoso seguía ahí, pero ahora comenzaba a combinarse con una mejor calidad muscular. Poco a poco, Big Ramy dejó de ser solo el tipo enorme. Empezaba a verse como un campeón legítimo. Su ascenso alcanzó un punto crítico en 2017. Ese año llegó al Mr. Olympia en la mejor forma de toda su carrera y terminó cara a cara con Phil Heath, quien... Y aquí podemos darnos cuenta la gran diferencia de físico que es. Solo vean en esta pose.
la cinturita que se le ve a Fit Hill comparado con la gran cintura que tiene Rami. Llevaba años dominando la categoría con una autoridad casi absoluta. Hasta ese momento, Heath parecía intocable. Su combinación de tamaño, redondez muscular y detalle extremo había destruido prácticamente a todos sus rivales. Muchos atletas llegaban al Olympia peleando únicamente Es que a mí Fit Hill me encanta, es que Fit Hill lo tiene todo. por el segundo lugar. Pero cuando Big Ramy apareció en aquella alineación final de 2017, algo cambió. Por primera vez en años, el campeón parecía tener enfrente a alguien capaz de intimidarlo físicamente. The seven-time Mr. Olympia, Phil the Gift. Ramy finalizó en segundo lugar. Pero aquí fíjense de que ya se estaba dando un uno contra Fit Hill. Y esto no es común. O sea, se estaba dando contra lo mejor de lo mejor en ese tiempo. Pero para muchos fanáticos, esa noche ocurrió algo importante. Por primera vez, Heath parecía realmente vulnerable. Y las discusiones explotaron inmediatamente después del evento. Para algunos, Phil Heath seguía siendo claramente superior por detalle y condición. Pero para otros, Big Ramy había presentado un físico tan dominante visualmente que sentían que el cambio de era ya debía haber ocurrido. Durante meses, internet se llenó de comparaciones. Bueno, y aquí vemos a Valdivius. Valdivius es este, tiene que ser chiquito Valdivius. Pero en sus inicios, Valdivius... a mí, la verdad es que Valdivius ha cambiado mucho en el corte de pelo. A mí, el que menos me ha gustado de Valdivius, y con todo el respeto a Valdivius, te quiero mucho, pero una vez se hizo como rizos, el pelo así rizado, y ese pelo no me gustaba para nada. Siento que este le queda mejor. A Valdivius le va más. Pose por pose. Videos No esperaba ver a Valdivius acá. analizando cada ángulo. Debates interminables sobre qué debía valorar realmente el culturismo moderno. La perfección estética o el impacto físico absoluto. Y en el centro de toda esa guerra estaba Big Ramy. La diferencia entre ambos ya no parecía imposible. Muchos creían que Ramy estaba a un pequeño ajuste de distancia de convertirse en el nuevo rey del culturismo. El futuro parecía escrito. Solo era cuestión de tiempo antes de verlo levantar el trofeo Sandow. Pero el culturismo rara vez sigue el guión que todos esperan. Después de quedar tan cerca de la cima, Estoy tentado, porque ya va casi sobre los 20 minutos de video. Estoy tentado en partirlo en dos partes, pero no sé. Tengo muchos videos de dos partes porque me pongo a hablar. Y pues, esto que estoy haciendo ahorita, de tiempo perdido. Pero no sé. Creo que lo voy a seguir así. Voy a subir el video de una hora, así es. la presión para 2018 era enorme. El mundo entero esperaba que Big Ramy finalmente tomara el trono. Y aquí estaba más pelón que otra cosa. Sin embargo, lo que ocurrió fue exactamente lo contrario. Cuando apareció en el escenario, algo se veía mal. Y lo peor era que el público lo notó casi de inmediato. Las redes sociales comenzaron a llenarse de preguntas incluso antes de terminar las comparaciones. Los fanáticos no podían entender cómo el hombre que estuvo tan cerca de destronar a Phil Heath apenas un año antes, ahora lucía irreconocible bajo las luces del Olympia. La presión que durante años lo había impulsado parecía empezar a aplastarlo. Porque en el culturismo profesional, mientras más cerca estás del trono, más brutal puede sentirse cualquier caída. No traía la misma condición, ni la misma contundencia física que había mostrado el año anterior. Su presentación estuvo lejos de su mejor versión, y terminó cayendo hasta el sexto lugar. El golpe fue durísimo. Pasó de estar a un paso del campeonato a verse completamente fuera de la pelea. Las dudas comenzaron. Es que sí, bueno, aquí igual sigue siendo un sexto lugar, no es poca cosa. Pero estamos hablando de que un Olympia pasado estaba a nada de ser Mr. Olympia. Y caer a sexto es un golpe muy duro. Si no vean lo que le pasó a Samson Dauda, fue un golpe duro también. De inmediato. Algunos pensaban que simplemente había fallado en la preparación. Otros empezaban a preguntarse si su físico había alcanzado el límite. Y entonces llegaron más problemas. En 2019, una lesión en el hombro lo obligó a mantenerse alejado de la competencia. Mientras nuevas figuras comenzaban a ganar terreno dentro de la categoría Open, Big Ramy desaparecía poco a poco de la conversación principal. Su carrera entró en una zona peligrosa, llena de incertidumbre. Muchos pensaron que nunca volvería a ser el mismo, pero Ramy todavía no había terminado. En 2020 regresó bajo la guía de Dennis James, y esta vez el cambio fue radical. Después de meses de dudas, rumores y silencio, muchos ya habían descartado Aquí Chopin. por completo sus posibilidades de volver a la cima. Y
Este es Dufort, ¿no? O lo estoy viendo mal. Es Sergio Dufort, ¿no? Algunos pensaban que Big Ramy se convertiría en otra historia de potencial desperdiciado, pero mientras el mundo dejaba de hablar de él, Ramy seguía preparándose lejos de los reflectores. El físico que apareció sobre el escenario recordaba al monstruo que había aterrorizado la división años atrás. Es que vean esas piernas. Apareció sobre el escenario recordaba al monstruo que había aterrorizado. Vean esto. Cómo sobresale todo esto. Esto es lo monstruoso que tenía las piernas Big Ramy. Esto es muy complicado de entenderlo. Que se salgan para afuera las piernas es una locura. La división años atrás. Volvía a verse gigantesco, seco y extremadamente dominante. Y finalmente ocurrió. The first place Olympia gold medal. The first place check for $400,000. And the title of 2020 Mr. Olympia to our winner. And new Olympic champion, Big Ramy derrotó al campeón Brandon Curry y ganó el Mr. Olympia. Después de años de presión, críticas y tropiezos, el egipcio había alcanzado Ve, ya vimos a Tito Will. la cima del culturismo mundial. Lo más impresionante fue que no se detuvo ahí. En 2021 defendió exitosamente el título y confirmó que su campeonato no había sido casualidad. Ya no era solo una estrella mediática ni una promesa física. Ahora era oficialmente 2 veces Mr. Olympia. Y 2 Mr. Olympias seguiditos. Un logro reservado. Hay una foto muy bonita que tiene con Sebum y la verdad es que se ve gigantesco. Únicamente para nombres históricos dentro de este deporte. Parecía el inicio de un reinado largo. Parecía que nadie podría moverlo del trono. Pero entonces llegó 2022 y todo empezó a verse diferente. Desde el primer momento en que pisó el escenario, algo no encajaba. Los fanáticos lo notaron, los jueces también. El físico dominante que había conquistado el Olympia comenzaba a mostrar señales preocupantes de deterioro. Su espalda ya no lucía igual. Las piernas habían perdido volumen. Los tríceps y las pantorrillas se veían notablemente más pequeños. Algo extraño en un atleta conocido precisamente por sus proporciones masivas. Era como si partes enteras de su cuerpo hubieran dejado de responder de la Aquí muy a los Rockstar. misma manera. Las preguntas explotaron por todos lados. ¿Qué le estaba pasando a Big Ramy? Pero lo más alarmante apareció en sus cuádriceps. Sobre el músculo podían verse deformaciones extrañas, hundimientos poco normales para un competidor de ese nivel. Algunos especialistas comenzaron a sospechar del uso excesivo de aceites localizados. Esto es lo que les decía al principio del video, de que de Big Ramy se dijo muchas cosas sobre esto del aceite. Como Synthol. Otros creían que el problema podía ser todavía más serio. Daño nervioso afectando directamente la contracción muscular. Y mientras las teorías crecían, una realidad comenzaba a hacerse evidente. El físico más dominante del planeta ya no parecía invencible. Y dentro del culturismo no hay nada más aterrador que eso. Porque cuando un atleta comienza a perder ciertas zonas musculares de manera repentina, muchos entienden que el problema puede ir mucho más allá de una mala preparación. Puede ser una señal de que el cuerpo, después de años de abuso extremo, simplemente está empezando a colapsar. Y es que solo imagínense el precio de pagar. Imagínense esto. El precio a pagar de lo gigantesco que estaba Big Ramy. Y en un deporte donde la imagen lo es todo, cada pequeño deterioro ocurre frente a millones de ojos analizando cada detalle. Fuera cual fuera la razón, la realidad ya no podía ocultarse. Big Ramy había dejado de ser aquella fuerza dominante que aterrorizaba escenarios y aplastaba alineaciones completas con solo aparecer bajo las luces. El físico que alguna vez parecía indestructible comenzaba a desmoronarse frente a todos. Y el impacto fue inmediato. En el Mr. Olympia 2022 cayó de manera brutal en la clasificación, dejando a fanáticos y expertos completamente desconcertados. Nadie esperaba ver un descenso tan marcado en tan poco tiempo. Meses después, durante el Arnold Classic 2023, Bueno, pero no nos dijo en qué posición quedó. Porque no lo vimos y no lo recuerdo. mostró señales de mejora, pero aún así seguía muy lejos de la versión monstruosa que lo convirtió en campeón del mundo. Había más definición, algo más de control, pero la presencia intimidante ya no era la misma. Entonces comenzó la verdadera incógnita. ¿Qué fue lo que realmente destruyó el físico de Big Ramy? ¿Cómo un hombre que dominó el Mr. Olympia durante 2 años consecutivos pudo perder tanta calidad muscular en tan poco tiempo? Dentro del culturismo, pocos cambios habían generado tantas teorías y tanta confusión al mismo tiempo.
Una de las explicaciones más repetidas apuntaba al desgaste extremo causado por años de abuso químico. Algunos especialistas creen que el cuerpo simplemente dejó de responder después de haber sido Que tranquilamente puede ser el caso. llevado al límite durante demasiado tiempo. En un deporte donde cada temporada exige más tamaño, más densidad y más condición, el precio físico puede terminar siendo devastador. Otros sostienen una teoría distinta. Para muchos, el problema parece estar relacionado con daño nervioso, especialmente por la manera extraña en que comenzaron a verse sus piernas en los últimos años. Los hundimientos en los cuádriceps y la pérdida de control muscular hicieron pensar a varios expertos que ciertas conexiones nerviosas podrían haberse visto afectadas, alterando directamente la capacidad del músculo para funcionar y mantenerse lleno. También existía otra posibilidad: lesiones mal recuperadas, combinadas con métodos de entrenamiento que ya no funcionaban para un cuerpo sometido a tanto desgaste. A ese nivel, pequeños errores pueden destruir años enteros de progreso. Y cuando el físico empieza a deteriorarse, recuperarlo nunca es tan simple como volver a entrenar. Pero también es cierto de que a Big Ramy, o al menos mi percepción en ese momento, porque yo ya veía bastante culturismo cuando Big Ramy estaba en ese ascenso. Al menos desde mi perspectiva yo veía que a muchos les gustaba, pero a muchos otros no. O sea, no era el más querido, no era el Mr. Olympia más querido de todos. Más duro. Pero entre todas las teorías, había una pregunta que seguía persiguiendo a todos. ¿Estamos viendo el final de Big Ramy? Porque en el culturismo profesional existe una verdad incómoda que tarde o temprano alcanza a todos los campeones. El cuerpo no perdona para siempre. Y una vez que comienza el declive, muy pocos logran detenerlo. Aún así, personas cercanas a Ramy aseguran que no piensa rendirse. Según varias fuentes, sigue decidido a recuperar su mejor versión y volver a competir para demostrar que todavía pertenece a la... No. Esto hace unos días lo vi. A Big Ramy le preguntaron, si no estoy mal, en el New York Pro, que acaba de pasar hace una semana. Le preguntaron de que si planeaba volver y dijo que no. Entonces aquí no sé de dónde está sacando la información, pero esto dicho por el propio Big Ramy, dice de que no piensa regresar. Élite del deporte. El problema es que ahora la pelea ya no parece ser contra otros culturistas. Parece ser contra su propio cuerpo. No, y es que Big Ramy no va a regresar. Esto denlo por hecho. No sé cuánto les gustaba, cuántos de aquí les gustaba Big Ramy, pero Big Ramy no va a volver. Esto es un hecho. Además, yo la verdad es que aunque creo que volviera gigantesco, dudo mucho que pueda meterse en el top 10 ahora, dudo mucho que pueda ser muy competitivo, y las cosas han cambiado bastantes. Tampoco era el más condicionado de todos y ahora se exige bastante condición. Por eso es que yo creo que este año tiene muchos puntos Jacket. Para mí, Jacket puede dar la sorpresa, pero sinceramente no va a regresar Ramy. Gran duda es si todavía puede soportar una preparación extrema sin seguir deteriorándose más. Si aún tiene la capacidad física para reconstruir lo que perdió. Porque regresar al máximo nivel después de una caída así no solo requiere disciplina, también requiere que el cuerpo responda. Y en el caso de Big Ramy... Y esto es lo más difícil, aparte pasan los años y tal, yo no lo veo viable. Eso es justamente lo que hoy genera más incertidumbre. Sin importar cómo termine esta historia, su legado ya quedó marcado dentro del culturismo. Pasó de ser un pescador en Egipto a conquistar el escenario más importante del planeta. Vivió un ascenso tan rápido y dominante que durante años pareció imposible imaginar su caída. Pero quizás ahí está. Y esto es una de las cosas que a mí no me gusta de esto del ascenso súper rápido, porque normalmente suele pasar, no digo que sea así siempre, pero esto de que cuando consigues algo muy rápido, hablando de fama o de logros así como este ejemplo, muchas veces pasa de que después es caída libre total y dura poco. Por eso yo lo voy a extrapolar a mis suscriptores. A mí me gusta que la gente que se suscriba, pues que realmente le guste el video, le guste las cosas que yo digo. Obviamente yo no espero que todos estén de acuerdo conmigo, porque no, o sea, no todos tienen que estar de acuerdo con lo que yo digo. Me pueden contradecir, me pueden insultar, me pueden decir lo que quieran. Pero yo lo que espero es de que la gente que me vea, pues le guste verme. Y cada suscriptor yo lo agradezco bastante, así que suscríbete. A la lección más dura de toda su historia. Llegar a la cima puede cambiarte la vida. Mantenerte allí
puede destruirte, porque el culturismo profesional tiene una regla silenciosa que alcanza incluso a los más grandes. El cuerpo siempre cobra la factura. Y mientras nuevos campeones comienzan a ocupar el escenario que alguna vez le perteneció, Big Ramy sigue convertido en una de las historias más misteriosas y debatidas de la era moderna del Olimpia. La historia de un hombre que llegó a parecer imparable, hasta que su propio físico empezó a derrumbarse frente al mundo entero. Y ahora, mientras el mundo sigue observando, solo queda una pregunta por responder. ¿Big Ramy todavía puede volver a ser el monstruo que una vez... No, yo ya lo dije, no. Y pues bueno, les agradezco a todos los que se quedaron hasta acá del video. Y dale like, de verdad es que es completamente gratis. También puedes suscribirte, completamente gratis. Porque ya les dije yo en una ocasión, cuando ven una culona en TikTok, sí que rápido se meten al perfil y la siguen. Pues aquí también igual, fácil. Yo no te garantizo culonas aquí, pero sí que vamos a ver un buen culo rayado de un culturista. Así que sin más, lo dejamos hasta acá. Si te gustó el video, dale like, suscríbete por el osito musculoso y nos vemos en la próxima.